podemos ir comenzando a lo que será la primera de estas conversaciones que tenemos a partir de esto, que es la exhibición sobre el trabajo de Oscar. Y nos pareció que lo oportuno era que la primera de estas conversaciones, y el nombre es muy intencional, primero por alergia a la palabra conversatorio, pero también porque no quisimos llamarlo foro ni nada así que lo convirtiera como en una cosa muy tiesa, sino que sea realmente muy fluido, como una conversación. Y nos pareció que lo oportuno, si estamos en la exhibición, era comenzar hablando sobre la exhibición. Y entonces le pedimos a Jesús Galíndez que nos ayude como moderador de la sesión, un poco haciendo que los participantes cumplan el tiempo pautado. Cuando abramos el periodo de preguntas y respuestas, bueno, pues garantizar esas intervenciones. Y le pedimos a 3 personas que nos acompañaran como, vamos a llamarlos ponentes a falta de mejor palabra. El primero, que va a asistir a través de un video que nos mandó, pues está en España, es quien se presenta como el cómplice necesario para que esto haya sucedido, que es quien motivó la primera versión de esta exhibición, José María Lozano, en la escuela en Valencia, España. Después Augusto Terán, que además de haber sido alumno y haber trabajado con Oscar, lo ayudó en la producción de buena parte del material digital que está en el libro y en la exhibición. Y terminaremos con la guía, así como una especie de lazarillo de un lector experimentado que es muy notero, para que nos presente su lectura de la exhibición. Y ahí abrimos el ruedo y nos vamos dando. Y recuerden que a la salida de esto, un poquito más tarde, tipo 6:30, en Colectania, en Los Palos Grandes, se hace la presentación oficial de ambos libros, el libro sobre proyectos y el libro sobre escritos de Oscar. Así que es tuyo eso. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ya el profesor Larrañaga pues bueno, dio esa bienvenida. Yo también les digo, fascinado de que todos estemos reunidos esta tarde acá para este evento. Vamos a comenzar, como decía el profesor, con José María Lozano, que es como quien dice, el introductor, el que gesta pues todo esto de la exposición en el Politécnico de Valencia. El profesor Lozano es doctor arquitecto con una tesis sobre vivienda social en el medio rural en España. Es catedrático retirado de proyectos arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia, presidente de la Comisión de las Ciencias del Consejo Valenciano de Cultura, socio fundador de Arquitectura Mediterránea Contemporánea, es comisario junto a Antonio Ochoa de la primera muestra Todo llega al mar en Valencia, e impulsor de las itinerancias de esta exposición en Málaga y en Granada. Autor de libros, capítulos de libros, artículos de investigación y 1 millar de artículos de difusión. Cuenta con 18 investigaciones de excelencia reconocidas en el Ministerio de Educación de España y numerosos premios y publicaciones de su obra proyectada y construida. Entonces, bueno, con él vamos a comenzar. Tenemos... Perfecto. Inconvenientes técnicos. Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar con Augusto Terán Barreto. Augusto es arquitecto desde el año 1991, colaborador en proyectos y publicaciones del arquitecto Oscar Tenreiro, durante 20 años y autor de proyectos privados e institucionales. Ha sido profesor de diseño en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Barinas, y profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Nacional del Táchira. Jefe de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Barinas y presidente
del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Municipal de la Alcaldía de Torbes en el estado Táchira. Entonces, bueno, los dejo con Augusto. Bueno, usando el título de la muestra, yo podría decir que mi navegar por la senda que Oscar iba marcando se inició en 1990, cuando junto con un amigo pedimos que nos aceptara en su oficina para hacer nuestras pasantías profesionales, que nuestra universidad lo exigía. Y menos mal que tú me permitiste hacerlo, porque yo no tenía plan B. A la única oficina a la que yo le escribí en ese momento fue la de Oscar, la oficina de proyectos 504 en Santa Mónica. Impulsado por el deseo que uno tenía de acercarse al centro donde todo parecía estar sucediendo en ese momento en la arquitectura en Venezuela. Como dijo Jesús, yo estudié en el Táchira. Bueno, eso fue lo que me llevó a estudiar, a pedirle a Oscar que me aceptara como pasante. Ya en la oficina me puso a las órdenes del jefe de dibujo, Omar Ladera, y mi primer trabajo fue colaborar en el dibujo de presentación de la Plaza Bicentenario, edificio que se había concluido unos 6 años antes, 8 años antes, no recuerdo, y que yo no conocía. Y entre las cosas que primero noté con mucho interés en la oficina de Oscar, era justamente el deseo de poner en orden su obra en las oficinas en las que yo me había vinculado antes. En San Cristóbal eso no ocurría, y sobre todo su deseo de comunicar. Y bueno, son 33 años de ese momento, y 20 años que he tenido yo con Oscar aproximadamente de colaboración cercana, nos ha llevado hasta acá, a esta exposición extensa, pero no exhaustiva, de la obra de Oscar, y la verdad es que impresiona por la cantidad y la calidad de lo que se muestra, sobre todo para los arquitectos de la generación posterior, que nos tocó vivir el desplome del sueño venezolano. Lo mejor del tiempo nuestro, siempre metido en esta crisis del país, que no acaba todavía. Por supuesto, una exposición sobre un arquitecto se hace preferiblemente gráfica, porque, bueno, es el lenguaje que nos une como gremio, el lenguaje que nos permite pensar la arquitectura, comunicarnos con quienes nos hacen los edificios e intentar expresar nuestras ideas a quienes no son los iniciados. Pero el lenguaje gráfico es un lenguaje muy limitado, muy incompleto. Por ejemplo, si piensan en la casa de Oscar, los que la conocen, se dan cuenta que la vida, no sé si hay una manera mejor de decirlo, bueno, la vida es un componente esencial de esa casa. Y lo digo no solamente de esa casa, sino de la arquitectura de Oscar en general. Y cómo se expresa ese componente gráficamente. Y bueno, por eso estamos aquí, arquitectos, a quienes generalmente no nos gusta o se nos dificulta hablar sobre lo que hacemos, y preferimos apostar a que nuestra arquitectura se explique por sí misma. Bueno, estamos hoy hablando sobre arquitectura, intentando
hacer que estas palabras terminen de expresar lo que se le escapa a la gráfica. Pensar y realizar una muestra como esta implica todo un proceso de ir y venir. Es un proceso iterativo, similar al proceso de diseño y produce el mismo estrés. Y como tal, es una ventana también para acercarse a la persona del arquitecto. Como se dice, la obra se perfecciona en el ojo de quien la ve. Más allá del formato que se escogió para la exposición, nosotros no planeamos en principio cómo hacer la muestra. Una de las razones importantes es porque en esta hay material que van desde principios de los años 60 hasta ahora. O sea que el material con el que se contaba eran desde fotografías muy viejas, dibujos de la mano de Oscar, planos técnicos, hasta archivos digitales más cercanos. Y por esa razón, pero también porque en algunos casos el material faltaba o estaba incompleto, se decidió entonces hacer una reconstrucción digital de toda la obra de Oscar, y eso incluía no solamente la reconstrucción planimétrica, sino también los modelos en 3D, lo que fue un trabajo arduo, un trabajo difícil, en el que contamos con la ayuda de gente como Ramón Fermín, quien nos sirvió como de asesor en los temas del software de dibujo, y también fue autor de algunas de los modelos que se presentan, y algunos de los videos que pueden ver ustedes que está proyectando ahora en el salón, excelentes. Juan Alberto Ramírez también no solamente produjo uno de los dibujos que se expone, sino que nos metió en la senda del programa que terminó siendo como el que usamos para producir la mayor cantidad de estos materiales. De una joven arquitecto, Ana Lahut, que hizo un trabajo excepcional planimétricamente, y de unos estudiantes que se unieron por un tiempo al equipo y que, visto a la distancia, creo que el trabajo de ellos fue bueno. Era gente que manejaba muy bien el tema de la computadora, y si el trabajo de ellos no forma parte de lo que se expone, yo lo atribuyo ahora más bien a las dudas que siempre se presentaron para tener una idea muy precisa, un plan preciso de lo que se iba a hacer, porque cada caso era diferente. Seguramente los arquitectos más viejos, y es lo saben, y es una mala noticia para los jóvenes, con el tiempo y la experiencia lo que aumenta en uno es la duda, y eso ocurrió mucho en este caso. También, por supuesto, el proceso de reconstrucción documental fue una oportunidad para reflexionar sobre lo hecho, para imaginarse alternativas a lo que se había hecho, completar ciertos asuntos sobre los que uno ahora lo viera de una manera diferente. Y de esa manera fue que se enfrentó se afrontó este trabajo. Siempre era el tema de ir atrás y volver. Fue muy interesante,
fue muy interesante, muy cargante también. En mi caso personal, armar el material fue la ocasión de profundizar en la obra y en la persona de Oscar. Son 2 décadas de trabajo junto a él. Y el intenso trabajo de reconstrucción, ese revisitar la obra y completarla en el proceso que ya les dije, hizo que yo descubriera a un Oscar diferente al que conocí en el año 90, cuando entré a su oficina. Y es una cosa que yo lo creo, cuando uno habla de una persona, cuando uno se refiere a una persona, uno realmente lo que hace es hablar de uno en relación a esa persona y su obra. La persona y la obra no son realidades objetivas y universales, y cambian en la medida en que uno lo hace. ¿Qué puedo decir ahora de Oscar a partir de este proceso que tiene 20 años? Porque no solamente es el hacer estas láminas que ven acá. Bueno, Oscar, el arquitecto, le voy a hablar del arquitecto, no es de aquellos que buscan una imagen genial, no es ese el origen de su trabajo, de su propuesta. Él es una persona un trabajador metódico e incansable. Él es como Nadal, como el tenista español a quienes ellos siguen, por cierto. Él es una persona capaz en el proceso de tomar caminos alternativos y diferentes, a pesar de que el trabajo ya tenga un cierto desarrollo. Y al principio, cuando yo empecé a colaborar con Oscar, para mí eso era muy difícil, era muy fuerte, porque más bien uno, en cambio, lo que hacía era que buscaba una imagen y el trabajo se reducía a luchar por realizar esa imagen a toda costa. Ese no es el caso de Oscar. Y bueno, yo con el tiempo me he dado cuenta que me he vuelto un poco así como yo digo que es Oscar. Pues para mí ahora es mucho más fácil desechar un trabajo y probar otros caminos. Yo creo que eso también tiene que ver con lo que dije yo hace rato. El tiempo y la experiencia, más que certezas, lo que le deja a uno son dudas. Otra cosa que puedo decir yo de Oscar es que, bueno, todos conocemos de Oscar la defensa que él hace del moderno. Yo creo que para Oscar, desde muy temprano, eso seguramente lo pueden ver en la exposición, el moderno es una serie de principios que van mucho más allá de lo que es digamos, la forma, ¿no? No es una estética, no es un estilo que forma parte de un catálogo de los muchos que uno puede tener acceso. Yo creo que y esa manera de entender él desde muy temprano el moderno le permitió que, por ejemplo, desde su primer trabajo, el trabajo de Tocopilla, y yo creo que si alguien se pone a hacer un trabajo sobre eso, a investigar, podemos ver que en Oscar hay una cierta tendencia, él me dirá si está de acuerdo o no, a los esquemas simétricos, cuando el contexto urbano o topográfico no tengan impedimento o no soliciten mucho del edificio. Es como
que si el edificio se contrajera atendiendo a sus fuerzas internas. Digamos que hay un entendimiento de que el edificio tiene unas reglas internas y esto pareciera que se acerca más al programa clásico de la arquitectura y se aleja de esa rechazo a los esquemas centrales y a los esquemas simétricos supuestamente del moderno, cosa que no es tan así. Podemos verlo, por ejemplo, en la obra de Mies van der Rohe. También hay en Oscar, yo creo que se nota a lo largo de esta exposición, una conciencia de la capacidad y la responsabilidad de la arquitectura para construir ciudad, que los edificios dialoguen con el contexto urbano, que creen espacio urbano, sobre todo en las zonas de mayor problema urbano. Lo podemos ver, por ejemplo, en el edificio, en el conjunto de la GAN y el Teatro del Oeste, en la Plaza Bicentenario, que es un balcón para ver la ciudad, y en proyectos de escala más modesta como las escuelas de Miranda y el ambulatorio de Miranda. Bueno, también es claro para mí, tal como lo veo, el interés de Oscar en los temas de la construcción de la arquitectura. Él no es dado a la especulación formal. Una vez le dije que si yo tenía que definirlo, yo diría de él que él es un arquitecto constructor. Ese interés en lo constructivo es el origen, según lo veo, en el uso que hace Oscar de los tipos arquitectónicos, por ejemplo, en la GAN y en el Teatro de Barcelona, porque para él los tipos históricos son en primer lugar una referencia constructiva. Bueno, para finalizar, yo creo que Oscar no es un arquitecto que quiere hacer literatura de su trabajo, aunque puede hacerlo. Él escribe y lo hace muy bien, sino que hay en él, y lo vi desde que entré a esa oficina, un deseo de comunicar y de acercarse a los demás, abriéndose él primero. Hay muchísimo interés en él en hacer que otros miren a la arquitectura que aquí se hace y presentarla como una alternativa sustentable y seria a la arquitectura que nos viene de afuera. Gracias. Perfecto, gracias, Augusto. En este momento, bueno, vamos a escuchar al profesor José María Lozano de la Universidad Politécnica de Valencia, quien no pudo venir, pero envió su grabación. Queridos amigos y amigas, emulando al rey Juan Carlos, déjenme que les diga en primer lugar que me llena de orgullo y satisfacción estar hoy con ustedes en este evento, en estas jornadas que celebran algo digno de celebración. La muestra antológica de la arquitectura y del pensamiento de un gran arquitecto, de Óscar Tenreiro. Con el nombre Todo llega al mar, como llega esta muestra a nuestros corazones y a nuestra inteligencia emocional y a nuestra inteligencia arquitectónica.
Para mí, la figura de Óscar Tenreiro es una figura realmente memorable. No recuerdo ya muy bien cuándo le conocí, pero sí recuerdo muy bien mi satisfacción de haberle conocido. En aquella época, con un amigo común, el arquitecto no menos importante, César Portela, tuve noticia del trabajo profesional y de la impronta intelectual de Óscar Tenreiro. No sé exactamente cuándo, unos años más tarde, tuve la oportunidad de comprobar ya esa calidad intelectual y esa calidad humana, invitándole al seminario sobre pensamiento y arquitectura que uno de mis discípulos en la Universidad Politécnica de Valencia, José Manuel Barrera, Pucho Barrera, celebraba. Y efectivamente, con una contundencia y con una capacidad argumental poco frecuentes sobre todo para un arquitecto constructor. Óscar Tenreiro se mostró como esa persona que después, poco a poco, he ido descubriendo, poco a poco he ido estudiando y de la que poco a poco he ido aprendiendo y aprendiendo mucho. Naturalmente tuve la oportunidad entonces de acercarme ya a su obra arquitectónica y particularmente a su obra arquitectónica en materia de vivienda, lo que yo siempre he llamado arquitectura de la vivienda. Y si me apuran, con especial interés en una parte que es la arquitectura de la vivienda social, por entendernos de una forma genérica, de la vivienda en ocasiones de pequeño coste, de low cost, de la vivienda adaptada, por supuesto, a las condiciones del medio, de la vivienda a menudo, o de la arquitectura de la vivienda, a menudo enraizada en la tradición, no solo constructiva, no solo de los materiales, no solo cultural, sino incluso, por así decir, doméstica, en la manera de vivir de las personas, de acuerdo con una serie de características que hace que el hábitat diseñado por los arquitectos, vienen a la cabeza ahora todas aquellas arquitecturas sin arquitectos y el interés que han suscitado a menudo en los teóricos de la arquitectura. Y me viene a la cabeza también, ¿por qué no?, tantas debilidades de la llamada arquitectura culta, de la llamada arquitectura académica. No es el caso de Óscar Tenreiro. Detrás de cada proyecto, detrás de cada concurso, detrás de cada investigación, hay una profunda y radical, permítanme que les recuerde la palabra radical, y permítanme que les recuerde que radical significa ir a las raíces, no es otra cosa. Detrás de la arquitectura, o dentro, si me lo permiten, mejor, de la arquitectura de Óscar Tenreiro, hay siempre una profunda reflexión. Una profunda reflexión que cuenta con la disciplina de la arquitectura, con el riesgo medido de la investigación en arquitectura, y aquí hay algo muy especial, y con una rara en el sentido de que no la tenemos todo el mundo, sensibilidad para transmitir un mensaje complementario en lo histórico, en lo estético, en lo ideológico incluso, que lejos de contaminar la arquitectura, la enriquece. Naturalmente, nada mejor que comprobarlo in situ. Y déjenme que ahí les confiese que la
única vez que he visitado Caracas, hace ya muchos años, no tenía el privilegio, no tuve que la única vez que he visitado Caracas, hace ya muchos años, no tenía el privilegio, no tuve el privilegio de conocer y considerarme incluso, si Óscar me lo permite, uno de sus amigos transoceánicos. Por lo tanto, tengo la ausencia verdaderamente imperdonable de tocar con mis manos, de pisar con mis pies, de medir con mis brazos, de mirar con mis ojos y de reconocer de una manera categórica la importancia de esa arquitectura. Pero lo haré, y la Plaza del Aniversario me espera, seguro, en algún momento para comprobar gran parte de, he dicho aniversario o centenario, para comprobar gran parte de las sensaciones que creo tener perfectamente intuidas. Me lancé a la muestra con la generosidad de un Óscar Tenreiro que puso a disposición de todos nosotros, hoy la tienen a disposición de todos ustedes, ese discurso permanente, razonable, cuidadoso, sensible y enormemente reflexivo, materializado ya fundamentalmente en su arquitectura construida y también en algunas de sus arquitecturas dibujadas para concursos o para promotores particulares o institucionales que por alguna razón no llegaron a sustanciarse. Tienen ustedes hoy el privilegio y el derecho, como venezolanos, a disfrutar de esa arquitectura de un maestro, de un venezolano comprometido con su cultura, con su historia, con su pasado y, si me lo permiten, a mi juicio, con un presente complejo y con un futuro que no nos resignamos a considerar de menos interés que lo que estamos viviendo, y en consecuencia les felicito y en consecuencia me enorgullezco, como he empezado, de haber podido colaborar a que esta muestra, después de su primera inauguración en la Universidad Politécnica de Valencia y de su itinerancia por las universidades españolas de Málaga y Granada, hoy esté donde por su propia naturaleza le corresponde, la Universidad Central de Venezuela. Les deseo mucho éxito, les felicito por la iniciativa, les agradezco que hayan considerado mi participación algo de interés y desde luego voy a seguir muy atento al desarrollo de estas jornadas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y una vez más mi más sincera enhorabuena para Óscar Tenreiro. Tenemos por aquí el otro micrófono. Bueno, después de esta intervención del profesor José María Lozano, que tiene tanto peso dentro de la muestra, sobre todo podemos decir que esa muestra que se presenta en España, que es el abrir de las puertas del conocer a profundidad esta obra de Óscar, y que, como él dice, pues tuve esa itinerancia en España y luego la tenemos acá, pues nos hace ver cómo ese peso específico que a veces yo decía, bueno, en el caso mío, que yo soy exalumno del profesor Tenreiro en Firminy, y que siempre lo digo, pues es una de las personas que imprimió una huella particular dentro de mi formación de arquitectura, y que ahorita, pues como profesor de historia de la arquitectura, veo el peso específico que tiene el conocimiento de nosotros en Venezuela de la labor de aquellos que han sido nuestros predecesores y que de por sí pues se conservan todavía con nosotros
después de haber tenido en el caso del profesor Oscar una formación moderna inicial y luego una evolución dentro de una arquitectura que llega a esta arquitectura contemporánea que él ha producido y que realmente es un aporte grande para estas nuevas generaciones de los muchachos. Veo muchos de mis alumnos acá, los muchachos de la universidad, lo que se está gestando para que se sepa cómo el proceso de la arquitectura tiene un procedimiento elaborado, un discurso concienzudo que no sale de la nada, sino que tiene toda un recorrido importante como lo que estamos viendo en esta muestra. Ahora tenemos con nosotros al profesor Edwin Otero, profesor de nuestra facultad también desde el año, bueno, se graduó en el año 73, con amplia experiencia profesional y participación en más de 30 concursos, con 11 primeros premios, 6 menciones honoríficas, además del premio de la 11ª Bienal de Arquitectura en la categoría Diseño Urbano por la Plaza de los Palos Grandes en el 2008. Profesor de Diseño Arquitectónico desde el año 75, se conserva intacto, de expresión del 79 al 87 y docente del Laboratorio de Experimentación Espacial, del que fue director docente del 87 al 2003. Miembro del Consejo de Facultad de la FAU, miembro principal de la Comisión para la Prueba de Actitud Interna, miembro principal de la Comisión de Diseño, ha sido profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, y la Maestría de Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Entonces lo dejo con el profesor Edwin. Bueno, ante todo agradecer la oportunidad que me ha dado la organización de la exposición y de todo este proceso y estas charlas, de agradecer que me hayan invitado. De verdad me siento muy contento y honrado. Ante todo, quería hablar un poco de la estructura de la exposición, pero a partir de mi óptica personal. O sea, es inevitable. O sea, yo no puedo verla de otra manera, y así creo que voy a ir llevando esta pequeña intervención. La exposición está realmente muy bien organizada. Casi que, bueno, la curaduría, yo quería felicitarla directamente porque te va conduciendo tranquila, serena y sin que te des cuenta a través de toda la vida arquitectónica y a toda la evolución de un arquitecto. Va paso a paso, si uno la sigue por su percepción espacial desde el momento en que entra. Y así concluye en las últimas imágenes, que son los últimos proyectos. Ello me ha permitido, después de verla con calma ayer, me permitió también confirmar una opinión que ya tenía, que es que a través de la casa personal de Oscar Tenreiro, de la casa de la Quinta de los Aromos, se puede entender todo su proceso creativo, desde sus primeros momentos hasta la actualidad. Ahí está todo. Yo tuve la ocasión y la oportunidad, siendo muy joven, de la edad muy probable de ustedes, estudiantes del primer semestre que están aquí, mis alumnos, de llegar a esa casa y encontrarme con la extraordinaria sorpresa de que no había casa. Llegué a un patio, ni siquiera un patio, llegué a una plaza. Y yo le digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? No, es la casa del profesor y no hay ninguna casa aquí. Y eso me maravilló y me sorprendió claramente, porque me hizo entender cómo él había interpretado el privilegio del lugar donde estaba esa casa, que era la maravillosa vista de Caracas, con aquel telón de fondo que es el Ávila, que, bueno, sublima, y llega un momento en que ver la casa no es importante, o sea, lo que es importante es ver ese paisaje, disfrutarlo y tener un lugar para disfrutarlo.
Sin embargo, en la casa ya había, muy tempranamente, porque es una casa de los años 60, creo que 1964, por allí, en la que Oscar no sabía a dónde iba a concluir toda su carrera como arquitecto, pero como que lo sospechaba, porque la casa parece inconclusa en ese momento. En ese momento que yo la vi, yo dije, oh, bueno, es que la están construyendo todavía, le faltan cosas. Y entendí que, bueno, se había privilegiado dejar ver el paisaje para no ver la casa. Podrán comprobarlo en las imágenes de la primera foto de la casa, que era la vivienda original. Esa vivienda ha evolucionado y ha marcado una clara relación de Oscar con muchos de los temas de los cuales yo quisiera hablar. La casa de los Aromos tiene un enfoque en relación con el lugar que yo comparo también con la Plaza Bicentenario. Son dos plazas, originalmente. Y en la Plaza Bicentenario no tiene el mismo problema que tiene la casa, porque en la casa hay un barranco, prácticamente el terreno es una pendiente, con un pequeño lugar de acceso, y en cambio la Plaza Bicentenario tiene otro problema, pero en ambos la relación con el lugar es clarísima, es una relación que no deja ninguna duda. Por ejemplo, en la Plaza Bicentenario, el frente sur se muestra a la ciudad construyendo el borde, no deja ver la plaza, pero cuando uno está en la plaza, ese frente sur desaparece, se convierte simplemente en un plano inclinado que permite ver el cielo, pero la limita y la conforma. La plaza, como se dijo hace un rato, es un balcón al mismo tiempo. Un balcón ¿hacia dónde? Hacia donde se puede ver, que es hacia el oeste, hacia todo ese valle que termina en el 23 de enero. Hacia Miraflores es simplemente un muro de contención y un balcón para dirigirse a los que estén en la plaza. Y la plaza no es otra cosa que el techo de un estacionamiento que está abajo. Esa relación con ese lugar, yo también la comparo con la de la casa, porque la casa, como está en un barranco, decide colocarse abajo para tener posibilidades de conseguir un terreno más firme y para poder ver el Ávila sin que la casa estorbe. Quisiera que ahí vieran ustedes eso con cuidado. Y también vienen otra cosa que yo no sé si es la odiosa o fastidiosa comparación continua, porque que si es Caniano, que si es Le Corbusier, que él influye, el mismo Mies, el mismo Wright. Hay una conjunción maravillosa que hace de este arquitecto con su obra una identidad propia, con un mensaje particular. Mensaje particular que yo quisiera tratar de ordenar, porque esto de clasificar las cosas es un poco fastidioso. O sea, tratar de clasificar a Oscar Terrero y su obra para mí es una tontería. Sin embargo, lo puedo hablar en base a unos temas que a mí me interesan particularmente y que veo continuamente en su trabajo. Ya de la relación del lugar, es un primer tema, la relación con el lugar. Ya hablé de Le Corbusier y Kant. En la casa aparece una primera lucha, una lucha extraña que él mismo describe en su libro, en el que dice que trata de colocar separar los servicios de las áreas servidas, pero que sin embargo usa muchos elementos del lenguaje corbusieriano, Es un arquitecto joven, es un arquitecto que está tratando de armar con su conocimiento la terrible responsabilidad de construirse uno su propia casa, porque uno ahí está completamente libre, solamente te limita el costo, o sea, todas las manipulaciones que tienes que hacer para lograr lo que quieres, pero que no te salga muy caro, pues si no, no vas a poder construir. Y eso es muy, muy difícil. Sin embargo, Oscar ahí logra armarlo con muchísima claridad, concatenando otros temas que a mí me interesan mucho. Por ejemplo, los sistemas de orden. En la casa no se imponen, pero están y se manifiestan luego en aquella plaza cuando sobreviven a la superficie plana del espacio, de las columnas y las pérgolas que solamente anticipan que algo va a pasar ahí
después en el tiempo. En el tiempo algo pasará. Pero ahí ya se evidencia cómo se está aguantando la casa, cómo esos sistemas de orden aparecen y cómo otros sistemas de suborden aparecen también en las ranuras de la ventana. Los cuartos, por ejemplo. En los cuartos hay él usa un truco muy Corbu y que por cierto se está llevando mucho últimamente, de no poner una ventana franca, sino subdividirla en elementos verticales que no son equidistantes, que construyen un ritmo. Y eso también, a pesar de que sí es una reminiscencia de Corbu, él lo usa de una manera muy particular para ventilar los ambientes, para dejar ver y para protegerse del sol. Eso me parece a mí sumamente interesante. Y más adelante, en el resto de sus obras, sobre todo aquellas en las que las relacionamos con Kant, vemos el uso exhaustivo de una geometría perfecta, una geometría impecable, que es casi que se impone a los posibles usos que tenga aquella edificación, que por cierto, desde mi punto de vista también es una cosa muy acertada e interesante, porque los usos, para mí, son casi irrelevantes. Es muchísimo más importante cómo está implantado un edificio en el lugar que el programa y el uso que le dio motivo de existencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la historia lo demuestra. O sea, los edificios permanecen y el cliente que lo solicitó desaparece, muere, pierde el poder, viene otro, y sin embargo el edificio está ahí. Una mejor prueba que la Facultad de Arquitectura, que ha cambiado de manera de utilizarse infinitas veces, no hay. Y lo mismo pasa con muchos de esos edificios que tú dices, bueno, puede ser un templo, puede ser una biblioteca, puede ser un club, puede ser otras cosas. Simplemente lo que se está tratando de hacer con aquel objeto que va a permanecer en el lugar es que su persistencia, su subsistencia allí se deba al lugar, a cómo se interpreta el lugar y cómo se pudo construir aquella cosa. Y eso está muy claro en toda su obra: orden, geometría, ritmo y modulación. Modulación que para algunos puede ser una esclavitud que te ata de manos, pero para Oscar y para mí es precisamente la clave del éxito de una buena edificación, la clave del orden, la clave de la estructuración de aquel edificio. Y como decía, o como dice mi amigo Alfredo Sanabria, al que modula, Dios lo ayuda. La manifestación del soporte ya la mencioné, sin embargo, aparece casi continuamente en la mayoría de sus edificaciones como un elemento preponderante, como diciendo, así está construido esto. Y eso sirve para construir todo aquello de que he hablado antes, del orden, de la geometría y todo eso, que está claramente relacionado. Y en muchas de sus edificaciones aparece como lenguaje de la arquitectura. Una arquitectura totalmente desprovista de adornos. No siempre. A veces hace otras cosas. Hablé de la sugerencia del cambio. La sugerencia del cambio en la obra de Tenreiro, y volvemos a la Casa de los Aromos, porque quien la ha visto hoy se da cuenta de lo que pasó. Su obra no es concluyente, sus edificios parecen interminados, o sea, inconcluidos, o sea, parece que se le puede agregar más cosas. Y eso es interesante, porque hay tendencias en la arquitectura en que tú ves aquel objeto arquitectónico como una pieza a la que no se le puede alterar nada, no se le puede agregar nada, empieza a tener conflictos con aquello. En cambio, en la obra de Oscar esto no ocurre, precisamente por algo que se apuntó antes, apuntó Augusto, que es que no le importa tanto su presencia morfológica como su manera de ser y de construirse en el sitio donde está. Pero en muchos edificios aparece aquel elemento muy largo, longitudinal, continuamente modulado, precisamente modulado y submodulado por las ventanas y otros elementos que lo construyen. Y en la Casa de los Aromos, esa sugerencia
del cambio, de la investigación, de la exploración, ¿qué más se puede hacer aquí? Han ido apareciendo elementos que han hecho de esa casa un sitio sumamente confortable, confuso, sí, un poco confuso. Cuando uno va y dice, bueno, entro, sigo derecho, bajo, o voy a la derecha, y Oscar siempre nos dice, no, ahora la reunión es allá abajo, ok, vamos a la reunión allá abajo. Pero esa profusión de elementos que están conviviendo con aquella arquitectura original, la enriquecen y la vuelven acogedora, adecuada, como quizás no era al principio, porque al principio pensar en aquella plaza con el calor del trópico, bueno, él le puso unas pérgolas, pero se dio cuenta rápidamente que había que hacer algo más. Entonces pensó que a lo mejor la vegetación, y también la vegetación lo logró, empezó a cohabitar con la casa y a producir sombra y confort. Y bueno, vuelvan, ahora que van a ver la exposición nuevamente, vean a ver si digo la verdad. Y bueno, inevitablemente caí en el clima y la respuesta del arquitecto a su país, al trópico. Porque todas estas influencias de Corbu, de Kang y de Wright, de quien sea, obviamente pesan, pero vienen de otros contextos que no son el propio. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar elementos en la arquitectura de Oscar que podemos evidenciar en prácticamente todo, como los aleros y el disfrute de los espacios intermedios, esos espacios que no están ni adentro ni afuera, que permiten una fluida, clara y hermosa comunicación entre el interior y el exterior. Eso hace que la casa lo tenga, ahora lo tiene más, ahora está lleno de aleros y techos por todos lados, pero el resto de su obra lo tiene ya como elementos incorporados desde el principio. Aleros que recuerdan a nuestra arquitectura venezolana, interpretada obviamente a los ojos de la contemporaneidad que él maneja muy bien y que, bueno, que enriquece cada uno de sus edificios. A veces hay como profusión de elementos, y a eso quería hablar para acercarme al final de esta intervención perfecto. Entonces, no, simplemente para concluir, esa actitud de niño, sé que ya no lo es, pero es la actitud de un niño que usa sus oportunidades de diseñar y de construir como un motivo de exploración y de equivocarse también. De equivocarse posiblemente, no importa, porque ahí hay un aprendizaje que después lo reinterpreta en otra obra y bueno, ahí lo ajusta un poco más. Y eso me gusta muchísimo, me parece que es una característica que lo diferencia, lo hace distanciarse de muchísimos arquitectos, no solamente del jet set internacional, sino incluso nuestros arquitectos venezolanos, que se quedaron pegados en una manera de hacer las cosas, nos quedamos pegados en la manera de hacer las cosas y no continuamos explorando. Exploración que no solamente es a través de cómo se construye la cosa, ni de la materialidad, sino también de elementos como los materiales con los que se construye un piso. En la Casa de los Aromos, si uno va al baño de visita, encuentra el piso construido con fragmentos de cerámica de color rojo, de pedazos así, y empieza el color en la obra temprana de Tembleiro a aparecer como elemento cada vez más presente, cada vez dominante y cada vez manejado con más propiedad. Esto de la exploración lo llevó en algún momento a las casas Furió, estas que están acá, que a mí siempre me parecieron sumamente interesantes, sobre todo por la búsqueda espacial interna. Pero, precisamente por esa jugarreta de andar viendo qué pasa, de repente hay elementos disonantes, hay posibles consecuencias del coqueteo que tuvimos todos en algún momento con la posmodernidad, con el movimiento posmo, todos, sin excepción, caímos en esa como reconstrucción de esa necesidad de revivir el pasado con una interpretación novedosa. Eso fue interesante y produjo aprendizaje, pero también produjo
que nos equivocáramos en algunas cosas. Yo personalmente me equivoqué en varias. Y bueno, veo La Casa Furió, ambientación, atmósfera extraordinaria, color, pero además de que veo todo eso, también veo elementos disonantes y bueno, no quería concluir esto hablando de algo que a lo mejor el mismo Oscar seguramente reconoce, pero me parece que es también bueno no llenar esto de alabanzas, sino de un análisis claro y preciso de un arquitecto humano e investigador. Los invito a ver la exposición con esa óptica, disfrútenla y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Edwin Otero, igual que muchas gracias, profesor Augusto, que no le agradecí su intervención en este momento y me estaba dando cuenta de eso. Sí, justamente con lo que hablaba al final el profesor Otero acerca de la policromía, me llama mucho la atención que en el libro el profesor José María Lozano dice que la manera de tomar el color de Oscar, la policromía que utiliza en su trabajo, obedece un poco quizás al estilo de un Adolf Loos, que utilizaba ciertos elementos importantes para valorizar la arquitectura sin utilizar el ornamento. Quizás el ornamento estaba más referido a elementos como el color, elementos como los materiales, que son los que dan esa variedad importante dentro de la obra. Y eso me lo reflejaba un poquitico lo que dijo el profesor Otero. Bueno, en este momento, después de haber escuchado la intervención del profesor José María Lozano, del profesor Augusto Terán y del profesor Edwin Otero, vamos a abrir el segmento de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con si el profesor Oscar quiere hacer alguna intervención inicial antes de entrar en las preguntas, para que luego esas preguntas sean dirigidas al profesor Oscar o a alguno de los profesores que han expuesto ahorita todo lo que hemos visto en este conversatorio. ¿Quiere decir algo, profesor? Sí. Es algo muy corto. Yo les agradezco mucho a ustedes porque en lo que dijeron encuentro cosas que repercuten, que tienen una repercusión personal, y eso me interesa mucho porque la reflexión personal se ve en cierto modo estimulada por la visión que cada uno de ustedes tiene. Y me lleva a otra cosa que quiero decir mucho en esta Facultad de Arquitectura, o insistir en ello en esta Facultad de Arquitectura, que es en nosotros donde están las claves de lo que vamos a hacer. No es en lo que nos viene de fuera, de ambientes distintos, de situaciones tecnológicas y económicas, en algunos casos abismalmente diferentes, sino en nuestra limitación, en nuestra condición. Y eso los venezolanos tenemos que entenderlo, sobre todo ahora, con toda la crisis que ha vivido este país, porque es ahí donde muchas veces está lo que hemos olvidado por afiliarnos a ciertas cosas que también vienen en términos de ideología, porque hay ideología arquitectónica, por supuesto, posmodernismo, como tú mencionaste, y uno se dejó tentar por eso. En el libro yo lo digo, por cierto, respecto a La Casa Furió, que resultaron demasiado glamorosas en cierta manera, pero en fin, yo les agradezco muchísimo y ojalá esto estimule inquietudes, los jóvenes que se atrevan a expresarlas, y les agradezco mucho, y siempre habrá puntos sobre los que podemos conversar. Muchas gracias, profesor. De verdad que quiero agradecerle a todos los asistentes y sobre todo, bueno, a los panelistas y al profesor Tenreiro por la conversación interesantísima que se ha formado en torno a esto. Quizás los de Firmini nos inclinamos a seguir hablando de Firmini, que ya vamos a tener la oportunidad con el profesor Santana el miércoles de la semana que viene, y luego arriba pues vamos a tener el miércoles 28 también lo que sería lecciones de una práctica
que también va a estar sumamente interesante todas las 3 de la tarde para que asistan. Ajá. Uno de los participantes, perfecto. Y entonces, bueno, seguimos en estas conversaciones maravillosas. Les agradezco muchísimo, agradecido profesor Tenreiro por todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Y sí, menos mal, eso es lo que yo le decía a mi compañero, le hacía señas a Santana, diciéndole, menos mal que le falta fuerza, todo lo que está escribiendo, todo lo que está haciendo, todo lo que es súper enriquecedor y que gracias a Dios lo estamos aprovechando. Bueno, muchas gracias, hasta luego.